Terrence Cole, o Terry Cole, como le llaman todos, es el elegido por Donald Trump para encabezar la Administración para el Control de Drogas, la DEA, pese a no tener la suficiente experiencia para encabezar esta agencia. Como se han quejado exagentes en los últimos días, al señalar que sería el único director que nunca ha dirigido ninguna de las 23 divisiones nacionales, pero particularmente por su actuar en 2 matanzas en sus misiones en Colombia y México, la primera ocurrida en Bogotá en 2006 y la segunda en Allende, Coahuila, en 2011. En febrero pasado, Trump nominó a Cole para dirigir esta agencia antidrogas, destacándolo como veterano de la DEA, con experiencia en Colombia, Afganistán y Ciudad de México. Lo cierto es que dentro de la misma corporación estadounidense existen dudas sobre el papel que podría tener este personaje. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, expuso sin embargo que en realidad se trata de un títere que colocó Donald Trump para poder imponer sus decisiones y no pasar lo que ocurrió en su primera administración, en donde encontró resistencia a las medidas que tomaba en determinados temas. Era agente de la DEA por aproximadamente 21 años. En realidad tiene un perfil muy débil, porque él fue supervisor, por ejemplo, en Dallas, Texas. Estuvo ahí como jefe de grupo, que es la primera línea de supervisores. Estuvo como jefe de grupo en Dallas, Texas por 7 años, 8 meses. Y luego estuvo de supervisor como agregado adjunto en México, en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, pero nada más por 1 año y 1 mes. Y entonces los otros puestos que él tuvo, sí estuvo como agente en el campo y luego también como un elemento administrativo. Solo que el perfil no, como te digo, no lo miro como un perfil fuerte, porque nunca supervisó a una división de la DEA, nunca. Y aparte, nunca llegó al servicio ejecutivo, que yo creo que es muy necesario, solo que ahora mucha gente ha escrito una carta al Congreso. También han hecho entrevistas con CNN y con otros personajes de la prensa, diciendo que él no es el adecuado para dirigir la DEA. Y luego también hablan de que él estuvo metido en una masacre que sucedió en Allende, México, donde los Zetas fueron en un alboroto de 3 días, casi quemando todo ese pueblo, y secuestraron y mataron aproximadamente 300 personas. También hubo una situación en Colombia donde mataron a varios elementos de la Policía Nacional, solo que no sé qué papel jugó él, pero los ex elementos de la DEA que escribieron la carta dicen que es curioso y que no es una coincidencia que él estuvo vinculado con esas 2 situaciones en 2 países. Y te digo que Harrison Fields, que es un vocero para la Casa Blanca, dice que es la persona adecuada, y no es la persona adecuada.
Si no ha dirigido una división, ¿cómo va a dirigir toda la agencia de la DEA? Y dice Fields que si las personas como que no apoyan a Terry Cole, que ellos no están, como te digo, no están de acuerdo de combatir las drogas, que es una mentira. Se trata al contrario. Yo creo que el público quiere una persona que tiene bastante experiencia como supervisor y no como simplemente un jefe de grupo la mayor parte de su carrera y no también en México, pero eso es muy poco. Y entonces nunca ha desarrollado estrategias grandes para combatir el narcotráfico y la Casa Blanca también miente porque Donald Trump dijo que él había dirigido 17 agencias en Virginia como el secretario de Seguridad Público. Y eso no es cierto. En efecto, Harrison Field, portavoz de la Casa Blanca, ha sostenido que Cole es la elección perfecta para cumplir con el mandato del presidente Trump de poner fin a la distribución de drogas en Estados Unidos, e incluso afirmó que quien diga lo contrario no prioriza el bienestar de los estadounidenses. Lo cierto es que más de una decena de exfuncionarios de la DEA hablaron con CNN para señalar cómo dentro de esta agencia existen dudas sobre el desempeño de Terry Cole, particularmente porque 2 incidentes letales en el extranjero, una operación fallida de un escuadrón de la policía colombiana, aprobado por Estados Unidos, que dejó 10 agentes locales muertos, y la brutal represalia de los Zetas en Allende, Coahuila, a partir de una filtración de la DEA. Tanto en Colombia como en México, según dijeron los exagentes de la DEA a CNN, figuras clave de esos casos trabajaron con un agente llamado Terrence Cole. La naturaleza exacta del papel de Cole en esos incidentes nunca se ha hecho pública, en parte porque la DEA se ha negado a publicar 2 informes internos que, según exfuncionarios, se elaboraron tras el derramamiento de sangre en Colombia y México. Por los mismos, los exfuncionarios de la DEA enviaron en días pasados una carta sin firmar a los legisladores pidiéndoles que interroguen públicamente a Cole sobre sus acciones en esos casos y, en general, planteando inquietudes sobre su historial en la agencia. Aproximadamente una decena de exfuncionarios de la DEA contribuyeron, según el autor principal, de los cuales aproximadamente la mitad hablaron con CNN. La mayoría de los críticos que hablaron con CNN pasaron décadas en la DEA y alcanzaron puestos ejecutivos. Varios trabajaron directamente con Cole, aunque ninguno conocía de primera mano sus acciones en Colombia o México. Terry Cole es además uno de los 2 agentes de la DEA que son vistos como los autores de la lista de 35 servidores públicos actuales y de la anterior administración a quienes vinculan con el narcotráfico, en venganza porque el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ponerle un freno a las operaciones ilimitadas de los estadounidenses en territorio mexicano. El periodista Tim Golden, quien acusó a López Obrador de vínculos con el narco, sin más pruebas que testimonios de la DEA, ha planteado en 2 artículos en ProPublica la autoría de Cole en esta lista. En uno, describe cómo en 2019, cuando México puso reglas a la DEA, un pequeño grupo de agentes, entre ellos Terry Cole, recabaron información de bases de datos y expedientes judiciales, y recopilaron expedientes sobre funcionarios mexicanos sospechosos de colusión con las mafias. Posteriormente, en un segundo artículo, Golden, un ex reportero de The New York Times y otros medios estadounidenses, ahondó que Terrence Cole y Matthew Donaghy fueron los 2 exfuncionarios de la DEA en la Ciudad de México que supervisaron la compilación de la lista de 2019 y también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas estadounidenses de algunas de las figuras políticas mexicanas mencionadas en ella. Altos diplomáticos estadounidenses rechazaron esa propuesta. Exfuncionarios dijeron a Golden que Cole, quien llegó a la Ciudad de México a finales de 2018 como subdirector de la Oficina Regional de la DEA, propuso que si los agentes de la DEA no conseguían que los funcionarios mexicanos colaboraran con ellos
para perseguir a los narcotraficantes, ¿qué tal si se perseguía a los funcionarios corruptos que protegían sus operaciones? Fue cuando un equipo de agentes de la DEA recopiló archivos de unos 35 posibles objetivos, desde comandantes policiales, militares, hasta funcionarios del gabinete mexicano. Hoy busca encabezar la DEA, aunque de acuerdo con Mike Vigil, en realidad no hará nada que no le permita a Trump. Yo creo que Terry Cole va a seguir con la misma narrativa, que México no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque Donald Trump, como dije a un principio, nada más quiere títeres, porque él aprendió bajo de su primera administración que él no quiere a personas que le dicen no, que no puedes hacer esto. Él aprendió y ahora, si te fijas, todos son incompetentes, todos son títeres, incluyendo Marco Rubio, y apoyan la narrativa y él